RTVC. Conversemos en paz. Buenas noches, estamos en Conversemos en Paz. Hoy tenemos un tema de actualidad permanente, la educación y la paz. Y tenemos tres invitados. Conmigo está, en primer lugar, Jennifer Pedraza, representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional. Bienvenida, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia por participar también de este programa. ¿Cuánto llevas en el Consejo Estudiantil de la universidad? Yo fui representante estudiantil ante el Consejo de la sede de Bogotá de mi universidad durante 2 años, los 2 años pasados, y recientemente fui electa como representante estudiantil por pregrado ante el Consejo Académico. ¿Y esta plaza es elegida por todos los estudiantes de la universidad? Esta plaza es elegida por las 8 sedes de la universidad, incluyendo a todos los estudiantes. Una buena votación tiene usted. Sí, pues un trabajo arduo, la verdad. Bueno. Está conmigo también Catalina Ávila, directora del Centro de Salud Emocional de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Catalina. Buenas noches, Ricardo. Gracias por esta invitación. Qué rico estar acá con ustedes. Me llama la atención el nombre del centro, Centro de Salud Emocional. ¿Qué es el Centro de Salud Emocional? ¿A qué se dedica? El Centro de Salud Emocional es una iniciativa nueva de la Universidad de los Andes y surge tras pensar qué estábamos haciendo en la universidad para ayudar a los actores que han estado inmersos en el conflicto armado. Ya vamos a ampliar esto en la conversación. Y está también con nosotros Julián de Subiría, director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. Bienvenido, Julián. Bueno, muy buenas noches, muy amable por la invitación. Es un gusto compartir con este grupo de panelistas muy amables. ¿Qué es el Instituto Alberto Merani? ¿Es un colegio? Sí, es lo que se llamaría una innovación pedagógica que cree que la educación actual hay que transformarla de manera muy general. Creemos que la educación no debería consistir en transmitirle información a los niños, sino en desarrollar procesos cognitivos, emocionales, prácticos, o sea, promover el desarrollo integral de los individuos. Pero para eso sí hay que hacer un cambio muy grande en educación. Bien, precisamente de eso vamos a hablar, de lo que nos acaba de expresar Julián, y es lo siguiente: en todos los estudios y en todos los comentarios importantes que uno ve, el tema de la educación está siempre en el centro del debate de la paz, del posconflicto, de la reconciliación. Tiene que ver con niños, pero también con jóvenes. Entonces arranquemos por ahí. ¿Cuál es el papel de la educación en el ámbito de la universidad, del colegio, de la universidad, de los estudiantes? ¿Cuál es el papel central de la educación en este proceso de paz, de posconflicto, de reconciliación que hoy estamos viviendo en Colombia? ¿Quién quiere arrancar? Adelante, Jennifer. Jennifer, empecemos con los estudiantes. Bueno, en primer lugar yo quisiera contarles que como estudiante de la Universidad Nacional he estado muy al tanto de la situación de la universidad pública y en general de toda la educación superior. Y bueno, el panorama con el que uno se encuentra es bastante desolador, ¿no? Por ejemplo, solamente a las universidades públicas en este instante el gobierno le adeuda 16 billones de pesos de toda la plata que ha dejado de darle durante más de 23 años. Y digamos que en esa medida la educación cuenta hoy con bastantes limitaciones. Yo considero que el papel de los jóvenes en este escenario que hoy afronta el país debe ser, en primer lugar, aportar desde la academia autónoma a la discusión de temas nacionales, de temas relevantes que evidentemente nos impactan no solo a los jóvenes, sino a todos los sectores del país. Pero en segundo lugar, defender la educación de calidad pública y privada. Y también en esta medida defender que este derecho sea realmente democratizado. Para eso es muy importante la organización y la movilización masiva y pacífica, como lo demostramos de pronto en el 2011, que era como podíamos alcanzar nuestros derechos. Creo que este es un contexto que nos pone a hablar de la situación del país y agradezco muchísimo que los jóvenes estemos discutiendo de economía, de política, de la solución política del conflicto armado, que es uno de los temas más relevantes que están hoy pues realizándose en el país. Veamos la perspectiva desde los colegios, director. Bueno, yo diría que la educación tiene un papel decisivo en el proceso actual de paz. Es más, diría que los acuerdos no se van a firmar en La Habana, sino en las aulas de clase.
Este es un país que no sabe discutir. ¿En qué sentido? En este sentido, yo diría, este es un país que no sabe discutir, este es un país polarizado, este es un país que descalifica al contrincante. Hay frases muy tristes, como por ejemplo, cuando hay un muerto, alguien pasa y dice, por algo será. O sea, hemos convivido con la muerte, hemos convivido la mitad, por ejemplo, este dato me ha impresionado, la mitad de los asesinados en el año 2014 conocía a quienes los mataron, a sus asesinos, y los conocían porque eran sus esposos, eran sus hijos, eran sus colegas de trabajo. Familiares estaban jugando fútbol, estaban tomando trago, los mató la intolerancia. Este es un país muy intolerante que tiene que aprender a convivir, a respetar las diferencias, a argumentar las ideas, y esa va a ser una tarea clave de la educación. No solo de la educación, los medios de educación, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Los partidos políticos son totalmente irresponsables, descalifican a los contrarios, no las ideas, sino a las personas. Pero la educación tiene que enseñarnos a expresar afecto, nos tiene que desarrollar inteligencia emocional, tiene que enseñarnos a convivir con los otros. Entonces sí creo que la educación va a tener un papel definitivo que no ha cumplido hasta el momento. Catalina. Yo me uno a ti, Julián, yo creo que el aporte más grande de la educación es ayudarnos a vivir un cambio, a que realmente cambiemos, ¿sí? Porque venimos de una forma de relacionarnos y de vivir en este país a través de la violencia, a través del conflicto, ¿sí? Y eso se volvió normal para nosotros, eso no puede ser normal para nosotros, ahí tenemos que entendernos como personas, entender al otro como persona. Las circunstancias en las que vivimos nos llevaron a seguir un camino u otro, ¿sí? La educación aporta a cómo vamos a vivir ese cambio, precisamente a esas habilidades que necesitamos para poder transformarnos, para poder cambiar. De esto que está hablando Catalina, me gustaría escuchar de ustedes programas, iniciativas, proyectos concretos que en el ámbito de tu trabajo como director, como directora del centro, como estudiante, para impulsar ese cambio de actitud, de esa mayor tolerancia, ese resolver nuestros conflictos, que los vamos a tener más allá del conflicto armado, resolverlos en democracia, en libertad. Proyectos e iniciativas en el colegio. Bueno, hay una general, y hay un área en la institución para el desarrollo valorativo y ético, un área. Eso quiere decir que hay una asignatura a los 6 años que se llama expresión valorativa. O sea, cuando el niño tiene 6 años. Cuando tiene 6 años aborda preguntas como esta. ¿Cómo mueve los ojos tu mamá cuando te va a regañar? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que aprender a leer a las personas, tenemos que aprender a expresar gestos, que la educación tiene que formarnos mejores seres humanos. En ese sentido está confundidísimo el sistema educativo que creyó que el papel de la educación es ir a aprender una serie de cosas, la gran mayoría de las cuales está en las redes. No, la educación es para aprender a ser un mejor ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Para aprender a argumentar, a analizar, a interpretar, a leer. Entonces, nosotros optamos por crear un área. Esa área empieza, como te decía, a los 6 años, expresión valorativa, pero después viene conocimiento de sí mismo, conocimiento y comprensión de los otros. Acaba en una asignatura muy linda en grado 8º que se llama autobiografía. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué eres quien eres? Y al final del grado 11 elabora uno su proyecto de vida. Entonces, esa área creo que debería ser obligatoria en todo el país, en todos los colegios del país. De lo contrario es difícil que la escuela cumpla la responsabilidad para formar mejores ciudadanos. Desde el punto de vista de los estudiantes, ¿qué proyectos tienen ustedes en la Universidad Nacional de Impulso de la Paz?
Bueno, yo quisiera plantear también como un marco general antes de explicar el proyecto que en concreto en la Universidad Nacional realizamos. Y es que en el país de cierta forma se ha creado una idea de que después de la solución política al conflicto armado, digamos que van a cambiar todas las situaciones en las que hoy los jóvenes nos desenvolvemos y también todo el país, todos los sectores nacionales. Yo considero que eso no es cierto, considero que vamos a resolver un aspecto determinante que es el sufrimiento. La paz hay que construirla entre todos. Exactamente, creo que por ejemplo en La Habana no están los actores determinantes para la transformación del país y en esa medida el resto de contradicciones y el resto de situaciones que hoy los colombianos enfrentamos van a seguir vigentes, aún después de que el actor armado, hoy las FARC y el gobierno firmen, bueno, el ELN también. Ahora también el ELN. Muy bien, lo cual es una excelente noticia, solucione lo que... Esperanzadora, ¿no? Claro, excelente. Para que solucionen, después de que ellos solucionen ese problema del conflicto armado, habremos pasado un gran bache que hay en nuestra historia, un gran problema que ha sido determinante en todas las generaciones que hoy vivimos, pero también tenemos un montón más de temas por discutir y en esa medida lo que la sociedad colombiana debe liderar y en concreto los estudiantes. Lo que nosotros hemos hecho ha sido a través de la organización y la movilización de los estudiantes, de la concientización, empezar a discutir temas de relevancia nacional, para dónde va nuestro país. Un ejemplo ha sido la política económica del gobierno nacional, lo que ha sido la desindustrialización del país, porque mira, yo te cuento. La política educativa. La política educativa, claramente. Uno de esos aspectos ha sido la política económica, pero también la política social, la política educativa, que en concreto es la que más nos impacta ahora. Pero yo te cuento algo, yo hago parte de, digamos que he venido trabajando con distintos representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas y siempre que nos reunimos tratamos un tema de cuál es el futuro laboral que, por ejemplo, nos espera. Y es bastante triste encontrarnos con los ingenieros que no tienen industria para trabajar, los médicos que van a salir a trabajar en una CPS, que les ponen un tiempo promedio de por cita y les prohíben digamos que recetar unos medicamentos excesivamente costosos. Luego el papel de los jóvenes y lo que hemos venido haciendo en la universidad ha sido plantearnos ese cambio que le hace falta al país para ser realmente democrático, soberano, para abrir la discusión sobre cuál es el futuro de nuestro país. Yo creo que tienes razón en ese sentido, pero también creo que los colombianos somos muy creativos, ¿sí? y que no esperamos a que otros hagan las cosas por nosotros, ¿sí? Entonces, este proceso de entendimiento que dices tú que están haciendo los estudiantes, pues es importante entender e involucrarse y proponer y ser creativos, y precisamente son esas las herramientas que necesitamos empezar a desarrollar. ¿Qué proyectos hay en el Centro de Salud Emocional de los Andes en torno a la paz? Decías al comienzo que se dedica como foco de trabajo a temas de violencia. De acuerdo, en la Universidad de los Andes hay varios proyectos andando alrededor de la paz. Está como proyecto principal la maestría en construcción de paz, en donde se han juntado varias disciplinas para entender el conflicto y aprender a abordar los retos de la construcción de paz, ¿sí? Es a través del entendimiento y del involucramiento que queremos ver cómo vamos a construir la paz. Y particularmente el Centro de Salud Emocional lo que quiso fue entender las emociones, cómo se han afectado las personas, ¿sí? a todo nivel de la sociedad, las personas que han sido víctimas del conflicto, personas que han sido desplazadas. ¿Cómo vamos a ayudar a superar ese trauma que vivió una familia desplazada, en la que perdió a sus miembros de sus familias, en que ya no viven en el entorno que conocen? ¿El centro hace investigación y eventos o también tiene asignaturas, clases? El centro por el momento hace eventos con relación a temas emocionales. Es un centro muy nuevo, tenemos menos de 6 meses. Sí. Estamos en pañales. Bueno, nace en este proceso de construcción de paz, puede decirse. De acuerdo, así. Una muy buena coyuntura. Nace así y realmente es encontrar las herramientas para ayudar a las personas, ¿sí? Entonces tenemos también mecanismos que hemos encontrado, que se han desarrollado en otros países en conflicto, que han ayudado a superar el trauma, mecanismos muy cortos que ayudan a las personas. ¿Pero qué, terapias a las personas? Terapias. Tenemos algunos proyectos de investigación en que estamos viendo si estas terapias que se han utilizado en otros países van a servir para nuestro contexto y las estamos tratando de adaptar. Yo quisiera comentar sobre tu comentario, ¿no?
una idea que quiero reivindicar de lo que tú dices, con un texto de un teórico pues, que es muy importante, que es Stanislao Zuleta. Caleño. Sí, la tesis de él, que es muy creativa, es que la paz no es la ausencia de conflicto, porque es imposible una sociedad sin conflicto, sino es aquella sociedad que sabe manejar los conflictos. Por eso es muy equivocado el nombre de posconflicto. No va a haber posconflicto, va a haber un periodo posterior al acuerdo. En ese sentido quisiera retomar la idea inicial tuya, que me parece muy válida. Y respecto a lo que tú nos comentas, Catalina, quisiera también insistir la idea de que el conflicto no es entre un grupo armado y un ejército, sino impactó toda la vida social, impactó toda la estructura ética de la sociedad y lo impactó de una manera muy negativa. Hace un momento yo hablaba de cómo la gente se connaturalizó con la muerte, con el secuestro, con la violación de derechos humanos, pero en cualquier terreno uno también encuentra padres de familia que le dicen a su hijo, no se deje. Sí. Antes de que te peguen, pega tú primero. Sí, el se dicho reproduce. De que el que pega primero. El que pega primero. O el dicho que muy generalizado en el país del ser vivo. Y llaman vivo al que roba al Estado, por ejemplo. Llaman vivo al que se cuela en las filas. En ese sentido, el trabajo que nos espera como sociedad es muy grande porque tiene que haber un cambio cultural. Correcto. Uno tiene que aprender a respetar que la belleza de la vida humana es la diversidad. Y todos los docentes, los debates políticos, los medios de comunicación, los estudiantes, no podemos discutir chiflando al otro. No podemos descalificar al otro y decir es que él es paraco, o descalificar al otro porque es que él es guerrillero. Eso lo hacen incluso expresidentes del país. Eso es muy triste, eso es muy grave, eso es muy irresponsable con el país. Sí, tenemos que aprender a entender que somos distintos y que de la diversidad es que surgen las mejores ideas. En opinión de ustedes, este tema de la educación, que es clave para la construcción de paz que tenemos por delante, y digamos con independencia de que se firmen los acuerdos, ojalá que se firmen, pero claro, es un tema permanente. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos por delante para formar esos ciudadanos que en democracia tramitemos todos, me incluyo, los conflictos, el conflicto de los territorios, el conflicto de las etnias, el conflicto de la distribución del presupuesto, que los tramitemos en paz, en democracia? Claro. Yo creo que el mayor desafío es el que Julián menciona, es la forma como nos hemos relacionado entre nosotros históricamente. Tenemos que cambiar la forma de vernos en el país, ¿Es un cambio en el mundo. individual, es un cambio colectivo? Es un cambio de los dos, ¿sí? Creo cultural, pero cultural. Y si es cultural, es también el de las instituciones. Yo usaría un término, que es el de la tolerancia. Sí. Tenemos que aprender a tolerar la diferencia, que hay personas de géneros distintos, de razas distintas. ¿Por qué eso no se da? Porque los colegios, por ejemplo, son de un solo género, equivocado. Los colegios son de una sola raza, equivocado. Los colegios son de una sola clase social, equivocado. En eso tienen toda la razón los estudiantes. La educación tiene que ser universal. Claro. Tenemos que asegurar educación pública, fuerte, donde puedan entrar todos. Así se construyeron las democracias del norte de Europa. Si la educación no es un mecanismo para la movilidad social, Entonces, ¿qué es lo que hace la educación? En Colombia, triste y contrariamente, la educación es un mecanismo para agravar la inequidad. Es lo contrario a lo que es en las democracias. Hay un caso interesante en nuestra universidad, perdona Jenny, tranquila, pero nosotros tenemos el grupo estudiantil de paz, ¿sí? En nuestra universidad, y en este año, todos los años han recolectado recursos para darle la beca a un líder. Okay. Este año están haciendo un programa que se llama Liderandes, que quieren darle una beca a 3 personas que han estado en el conflicto armado.
Sí, Para que vengan a estudiar una carrera en la Universidad de los Andes. Para que vengan a estudiar la maestría en construcción de La paz. maestría en construcción de Universidad paz, que los también Andes. está recién creada, está creo que en su Sí, primer año. llevamos, este semestre estamos iniciando, pero precisamente eso es lo que queremos, la Muy inclusión, positivo, ¿sí? Y ahorita con los programas de Ser Pilo Plaga del gobierno, más nosotros tenemos una beca que se llama Quiero Estudiar, hemos logrado que la población de la universidad sea muy diversa, que tengamos todas las clases sociales en una misma clase, en un mismo salón. En un mismo salón. En el mismo salón. Sí, y pero no nos ¿podría da- yo poner ahí un matiz? Sí. No, creo que aquí ya, y después vamos contigo. Bueno, es que se han esbozado muchas ideas a las Sí. cuales Claro. quiero referirme. En primer lugar, creo que frente a lo que tú hablabas de la forma de tramitar las contradicciones, creo que eso es lo que hoy está variando en Colombia, que estamos desechando la violencia como forma de tramitar las contradicciones, sobre todo las contradicciones políticas en el país. Así Pero lo es. cierto es que esto sí significan condiciones mucho más favorables para que los colombianos dejemos de dividirnos por los que están a favor de la paz, los que están a favor de la guerra, para que dejemos de discutir este punto que tanto dolor le ha causado a nuestra nación y empecemos a ver otras aristas de lo que es nuestro país. Empecemos a tratar otros temas, es decir, como que por fin podemos quitarnos un poco la venda de los ojos y mirarnos a nosotros mismos para revisar si este es el país que nosotros queremos. En efecto, yo considero que el debate debe darse con las mejores garantías. Yo quiero comentarles que además de ser representante estudiantil, yo hago parte de un partido político. Yo hago parte del pueblo joven y ha sido bastante difícil como oposición poder plantear los debates. Creo que la posibilidad de desechar ese tipo de forma de lucha que es la violencia es facilitar las condiciones para que nosotros podamos como colombianos defender nuestro país soberano y realmente tratar temas estructurales de la situación del país. Eso es todo lo que quisiera plantear. Julián. Sobre este punto. Sí, yo el matiz que quería señalar es que un país no puede quedar satisfecho de que hayan programas que solo cubren al 1% de los egresados como Ser Pilo Paga. O sea, eso yo creo que un país tiene que entender que ese programa no es la solución. Chile, por ejemplo, para el 2016 se puso como meta cubrir al 50% de los estudiantes de bajos recursos en la universidad. Y en Colombia hay una gran publicidad porque hay un programa bonito, positivo, pero que cubre al 1%. Entonces, Metámonos en los tiene proyectos, que ser digamos, educación masiva. de impacto directo a la reconciliación. Sí. En el colegio que tú manejas, Sí. ¿cuántos años tiene? ¿30 años? 30. Ya Y tiene sacó muchos los egresados. pañales. Y tiene muchos egresados, sí. Representantes en el Consejo Superior de la Universidad De la Nacional. universidad. ¿Cómo no? Y allí, digamos, Uno. ustedes en esta coyuntura han iniciado proyectos nuevos. En estos últimos años, por decir algo. No, sí, claro, hemos iniciado varios proyectos. Yo marcaría dos general. Uno, y es llevar lo que hicimos en el Merani, que es una transformación educativa, a la educación pública. La tarea que tiene este país. O sea, la metodología del La Merani. metodología, el currículo, el enfoque a la educación pública. Y lo estamos llevando a municipios completos, como por ejemplo Tunja, como por ejemplo colegios de Bogotá, de Y Suba. en una o dos frases, ¿cuál Sí. es esa metodología del Merani? La idea básica es muy sencilla. La educación básica se llama básica porque uno ahí debería aprender a desarrollar las competencias básicas para pensar, comunicarse y convivir. Hoy no lo logra el país. Y con énfasis, si te entiendo bien, en convivir. No, las tres. Ok, Realmente las tres. una parte clave de la convivencia también tendría que ser, por ejemplo, la lectura. Es que un muchacho que lea bien, un muchacho que escriba bien, un muchacho que hable bien, también es un muchacho que discute mejor, también es un muchacho que convive mejor, también es un muchacho que participa en la democracia. Se puede llamar democracia una sociedad donde 3 de cada 1000 jóvenes, por ejemplo, leen de manera crítica. No, yo creo que la educación hay que hacer una reforma aplazada al sistema educativo. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Lo que encontramos en el Merani, llevándolo a la educación pública. Bien.
Nosotros en la Universidad de los Andes recientemente creamos la Facultad de Educación también. También recientemente. También recientemente. Sí. Pero, ¿Hace 3 años? Pero estaba el Centro de Educación, ¿sí? Sí. No, recientemente es el año pasado también. La facultad, Sí, la facultad, sí. Con pero pregrado, con pregrado, porque veníamos trabajando en el Centro de Educación en temas de maestría, ¿sí? Pero hemos desarrollado proyectos de investigación que están llegando hacia las comunidades y entrando a las escuelas, en donde aprendemos sobre competencias ciudadanas. Estamos investigando particularmente en el Centro de Salud Emocional la resiliencia, lo que se oye hablar de resiliencia, o un término que ahorita están usando, mindfulness, que es conciencia plena, no sé cómo se diga muy bien, no he encontrado un término en español para usarlo, pero es entender, es construir esas habilidades en los niños para relacionarse mejor. ¿Sí? Ahí ha hecho un trabajo muy importante el grupo de psicología en todo el diseño de competencia ciudadana y en lo que será la Cátedra de la Paz, ¿no? Sí, la Cátedra de la Ahí Paz. ha estado. Bueno, vamos a hacer un breve corte y en el próximo segmento me gustaría que enfocáramos un par de temas entre varios otros. Si hay diferencias entre la universidad pública y la privada en términos de su aproximación a la paz, y si todo esto que está sucediendo positivo en Bogotá se refleja en otras regiones del país. Hacemos un breve corte y ya regresamos, estamos en Conversemos en Paz. Continuamos en Conversemos en Paz. Esta noche estamos hablando con rectores, profesores, estudiantes de colegios, universidades públicas y privadas sobre un tema crucial, la educación y la paz. Está conmigo Catalina Ávila, directora del Centro de Salud Emocional de la Universidad de los Andes, Julián de Subiría, director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. Y también Jennifer Pedraza, representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional. Decíamos al final del segmento que quizás un tema interesante era ver el tema de Bogotá, la capital y las regiones. Todo esto que está pasando en Bogotá, estas buenas ideas, estos debates, estos institutos nuevos, estos modelos de educación, ¿cómo llega esto a las regiones? O desde las regiones también se están produciendo cambios con ese enfoque de la paz, de la reconciliación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué experiencias conoces tú, Julián? Pues bueno, muy recientemente ha habido una experiencia muy linda. Es una de las zonas más golpeadas por el conflicto. Es la zona de los Montes de María. Y en esa zona... Departamento de Sucre. Sí, y llega incluso hacia Bolívar. Hacia Bolívar. Porque es correcto, amplio. Y uno en esa zona ve que independientemente de lo que firmen, que todos esperamos que este año se firme un acuerdo en La Habana, pero independientemente de eso, ellos, las organizaciones civiles, las ONG, llegaron a un acuerdo para generar un proceso de paz regional. Esa es una iniciativa que me parece muy adecuada. Yo creo que el país tendría que marchar hacia allá. La paz también es regional. Entonces me parece que es una experiencia muy interesante. Yo conozco también algunos casos de experiencias particulares donde conviven gente que estuvo enfrentada militarmente, guerrilleros, paramilitares. Son experiencias muy bonitas humanamente. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, tal vez un caso internacional, el de Costa de Marfil, un equipo de fútbol, sí. La primera vez que clasificó a un mundial, paralizó el país y una de las solicitudes del equipo de fútbol fue parar la guerra. Y Drogba,
el capitán del equipo logró eso. Yo invito también a esta selección de fútbol que nos ha dado tantas alegrías a que se meta la camiseta de la paz. Recuerdo el caso que después quedó grabado en una película de Sudáfrica con el rugby y todo lo que significó para Mandela ese ganar el mundial en Sudáfrica y lo que unió a esa sociedad. Tenemos varios casos de ONGs que están trabajando en temas similares. Acá en Bogotá hay uno en Altos de Cazucá que trabaja con temas de fútbol por la paz y la unidad de víctimas también se ha unido a estos proyectos. Y yo creo que hay muchas iniciativas en los territorios, desde la gente que ha vivido el conflicto. Ellos son constructores de paz muy activos. Sí. De la que tú mencionas, yo conozco una que es Rodeemos el Diálogo, que ha tomado el caso del fútbol para promover actitudes hacia la paz. Para promover respeto al otro, para promover respeto de las normas, del arbitraje. Y es como en un equipo de fútbol precisamente se da ese respeto, no tenemos que ser los mejores amigos con los que estamos jugando, pero trabajamos en equipo. Y podemos ganar un partido en equipo. La verdad, si tú me preguntaras, por ejemplo, cómo están las universidades regionales y en qué medida algo de su situación, sí, como que se ha visto afectada por esto, mi respuesta sería que la universidad pública, después del posacuerdo, pues tristemente está igual de desfinanciada, incluso con muchas más responsabilidades, porque les cuento que, por ejemplo, la Universidad Nacional tiene un observatorio que trata distintos temas de la vida nacional, entre ellos la solución política del conflicto armado. Sin embargo, todos los días nos preguntamos cómo vamos a financiar el proyecto de investigación, cómo vamos a suplir todas las necesidades que surgen en el país, cómo hacemos cuando vemos las pocas tasas de absorción que tiene la universidad pública y aunque este panorama es crudo, como si no fuera poco, el gobierno nacional de Santos propuso una reforma tributaria que ve inviable las estampillas, que financian la mayoría de las universidades regionales. Luego, aquí cuando hablamos del tema de que las víctimas puedan acceder a la educación como una forma de combatir la inequidad, por ejemplo, en la práctica las universidades cuentan con pocas herramientas, con poco presupuesto, con unas limitaciones concretas que no nos han permitido desplegar toda la capacidad transformadora que las universidades pueden tener. De acuerdo, yo creo que ahí el reto está en que aprovechemos como las alianzas que podemos hacer en el territorio, que juntemos a la universidad con la ONG, con los organismos de cooperación internacional o no sé, otras cosas, pero que hagamos esas alianzas para que desde las universidades podamos aportar este tema de desarrollo o de los colegios. Tendríamos que reconocer, yo diría, ante personas que representan universidades, que las universidades no han cumplido el papel que les corresponde. La universidad sigue muy concentrada en un trabajo académico. Mira, voy a mencionar un caso que me da hasta pena mencionarlo. Es una tesis de grado del año 2002, que es tesis meritoria, y la tesis es Ética y Responsabilidad Social de las Empresas. ¿Sabes quién es el autor? Tesis meritoria, Guido Nulle, uno de los mayores estafadores. ¿Cómo se va a graduar de una universidad con una tesis sobre ética y con una tesis meritoria? Entonces yo sí invito a las universidades. Esa experiencia que tú presentas de los Andes es muy bonita, pero es original, no es lo común en el país. La Universidad Nacional es una universidad que tiene 4 psicólogos para atender a todos los estudiantes, es muy poco. O sea, yo sí creo que la universidad tendría que cumplir un papel más positivo, más convocante, citar a la fuerza, a los artistas, los intelectuales. Creo, por ejemplo, una experiencia como la de la semana anterior, el Festival de Teatro. Eso es lo que espera uno de un país en paz. O sea, la cultura tiene un papel decisivo en la paz. Y cuando el inicio del Festival de Teatro además empezó con las víctimas en el centro del festival. Sí, ahí estábamos tratando de involucrar todo nuestro contexto en este tema de arte. Ahora, yo también quisiera mencionar esto porque creo que es muy importante y es, la universidad ha cumplido un papel decisivo, por ejemplo, en toda la discusión de los acuerdos de paz. La Universidad Nacional, el Centro de Memoria Histórica, son todos académicos
y cumplieron un papel de convocar a la sociedad civil para que presentara Totalmente propuestas en torno a los 3 primeros puntos digamos, acuerdo. ha tenido un papel destacado, diría yo, fundamental para recoger de parte de la sociedad civil, de todos los sectores, de lo que yo recuerdo, podrían ser por lo menos 10.000 o un poquito más de propuestas recogidas en 3 o 4 eventos nacionales. La nacional cumplió un papel La nacional y la destacadísimo. Organización de Naciones Unidas organizaron esos Pero, eventos. si me permites hacer un matiz, yo considero que la universidad se ha esforzado un montón. O sea, realmente la Universidad Nacional hoy se mantiene como, desde mi perspectiva, la mejor universidad del país. Espero con cada gota de sudor de los profesores, una de las mejores. Una de las mejores universidades del país, porque Sin con dudar. el sudor de los profesores, de los trabajadores, de los estudiantes, porque entre otras yo les cuento un panorama muy triste y es que los estudiantes de la universidad que practican algún deporte, en la mayoría de sus casos tienen docentes que dan clases sin ningún salario. O sea, ellos dan las clases porque ya no les renovaron el contrato porque no hay presupuesto para bienestar, pero ellos, o sea, entienden la importancia que el deporte tiene en la educación superior y precisamente en la construcción de un país diferente. Y en realidad es a gatas que la universidad tiene Sí, que... pero yo también destacaría lo mismo tuyo, pero hablaría muy bien de los estudiantes. La MANE, por ejemplo, tuvo una movilización distinta a las movilizaciones anteriores, que eran en La Piedra, en la 26 Claro que sí. y en la 45 con 30, como ha resuelto este país los problemas, a las patadas, con piedra o con bala. Pero la MANE nos dio una bonita lección. Sí, es donde Y es que se ha pueden cambiado un poco. discutir las cosas y que hay que llegar a actos simbólicos. Yo creo que el proceso de la MANE es el más interesante desde el punto de vista de una conversación en paz, si lo llamáramos. Miremos perdón. Los estudiantes hemos venido en ese viraje Sí. hacia entender cómo los distintos sectores del país, los médicos, los campesinos, los profesores, que la forma adecuada de resolver las contradicciones políticas en Colombia es la política, es el debate. Y es con ideas y con exactamente, argumentos. con ideas y con argumentos. Y que no Muy son importante, formas que hoy porque se han eso es una descartado. contribución a la paz decisiva. Decisiva. Sí, es donde Aún vemos que ha en cambiado. Colombia es decisiva. Claramente, es Pero hay que fundamental. reconocer que nos falta muchísimo en el país. El país no discute. Pero El estoy de país no acuerdo es- que esa pero es esa una la contribución ruta. de los estudiantes Claro. y en un momento crítico de la vida nacional. Yo quisiera preguntarle o que Catalina nos diera la perspectiva de la universidad privada. Digamos, tenemos buenos ejemplos de la Universidad de los Andes. ¿Conoces otros ejemplos en la universidad privada? Conozco, sí, sin duda la Universidad Javeriana, el externado. Ahorita tenemos una alianza de universidades por la paz que es en donde estamos Bueno, la incluye la Universidad Nacional, Nacional, incluye el externado, Rosario. el Rosario, la Javeriana. Y creo que el externado también. Sí, creo que son así. Y ahorita hay otras. Sé que hay otras 15 universidades que se están uniendo a este tema. Para nosotros es igual de difícil la consecución de recursos, ¿sí? Porque pues no podemos hacer toda la investigación que queremos de la misma forma como ustedes la quieren hacer con los recursos de las matrículas de nuestros Sí, estudiantes. pero ahí sí hay que reconocer que es que en la Universidad Nacional se está cayendo el edificio de arquitectura. De acuerdo. Digamos, ahí sí hay una responsabilidad del Estado. En colegios también hay reto. Bueno, miremos Red lo de de los colegios, ¿no? colegios. A nivel de Se están colegios, construyendo redes de colegios por la paz, pero son incipientes. O sea, yo creo que para lo que lleva el país discutiendo el tema, ya deberían tener más fuerza. Pero sí hay una red de colegios por la paz con fuerza en Bogotá, y sí hay, nosotros estamos trabajando con 20 colegios, por ejemplo, de la localidad de Suba, en torno al tema de la paz. O sea, esto tiene que meterse al aula de clase. No hay cátedra de paz si uno no puede discutir de manera en el respetuosa, instituto responsable. tuyo implementaron la Cátedra de la Paz. Pero hace 30 años. Ustedes ya lo Nosotros tenían. llevamos 30 años con... Ustedes no necesitaron una ley para no, implementarla. Pero en No, y este es que momento, la pues, educación no puede esperar a que salga una ley, y no es bueno la idea de que hay un problema y se crea la cátedra, hay otro y se crea otra. Lo lógico es que todas las asignaturas, todas, tienen que desarrollar mejores ciudadanos,
matemática, educación física. Ahorita que hablamos del deporte, vea, el deporte, ¿cómo puede ser esto que ahorita acabamos de ver que el mejor ciclista que nos habían dicho de la historia resultó un fraude? Eso tiene que ser tema de educación física. ¿Cómo puede ser que la charapoa nos acaba de resultar también positivo en uso de doping? Esos son temas que el área de educación física, yo llamo la atención, es todas las asignaturas tienen que formar mejores ciudadanos, del colegio y de la universidad. Te cuento un ejemplo Sí. que a mí me gustó mucho. Esta semana dictando clase estábamos hablando... ¿Qué clase dictas? No, yo dicto clases de gerencia de proyectos. No, Nada de que temas ver con diferentes. la salud emocional. Bueno, tiene que ver con la salud emocional. También, pero esta semana estábamos discutiendo con estudiantes de colegio, de grado 11, que vinieron a la universidad. Temas diversos y les estábamos contando pues las diferentes carreras que podían encontrar en la universidad, y precisamente mi rol era hablar sobre la paz con ellos. Y estábamos con una profesora de nanotecnología y discutimos cómo la nanotecnología podía aportar en estos temas de paz, y empezamos a hablar entre los estudiantes. Nanotecnología? Uy. La nanotecnología es la ingeniería de las partículas muy pequeñas. Okay. ¿Sí? Espero que la profesora no me diga después que me dije algo se raje en nanotecnología, pero se generó una discusión muy interesante con los estudiantes que llegaron a esta clase. Fue porque empezamos a discutir cómo las diferentes disciplinas podíamos aportar en la paz, ¿sí? En la construcción de este nuevo tejido social, y cómo desde diferentes conocimientos podíamos aportar a esto. Y hubo un estudiante que salió furioso y decía, es que esto no existe, es que ¿por qué me va a hacer hablar sobre la paz si yo quiero hablar de ingeniería? Y entonces le decíamos, no, es que todo, pues creemos que entre todos podemos construir, ¿sí? Y lo que generó fue una discusión muy bonita de otras personas hablando con él de manera respetuosa, haciéndolo entender por qué sí podía existir una paz. No sabemos cuál es su contexto, no sabemos todo lo que ha sufrido este estudiante. Yo creo que ha sufrido muchísimo, pero él fue, entre todos, logramos que él entendiera que hablando de manera respetuosa, que comunicándonos entre nosotros, que juntando diferentes disciplinas íbamos a poder lograr una paz sostenible en nuestro país. Y yo creo que esas discusiones se tienen que dar en las aulas de los colegios, de los kinder. Mis hijos fueron a un kinder en donde siempre hablaban de estos temas a través de libros y de cantos y de eso. ¡Qué lindo! Sí. A mí me gustaría preguntarle o pedirle a Jennifer que nos ampliara un poco lo que dijiste hace un momento. ¿Dónde o cuándo y por qué se produjo ese cambio en los estudiantes hacia una discusión, digamos, propositiva, argumentativa? No echarle piedra, importante, sino le llevaban flores a la policía, por ejemplo, en las marchas. Bueno, para serle sincera, siempre fue una discusión en el movimiento estudiantil sobre las formas de movilización que debían utilizarse. Sin embargo, la misma característica de la movilización del 2011, el nivel de conciencia sobre lo lesiva que era la reforma, que a propósito les cuento que Santos ha venido implementando como con gotero, lo que no pasó con reforma a la Ley 30, ha venido implementándose decreto a decreto. Todo el nivel de conciencia que hubo en esa época nos, digamos que vinculó a distintos estudiantes. Yo iba en esa época en 11 y yo salía a marchar con la Mani porque yo entendía que era con la movilización pacífica, masiva. Yo me disfrazaba, me pintaba la cara, y precisamente que los estudiantes participaran le dio toda esa diversidad a la movilización, la hizo creativa. Nos subíamos a los buses y le contábamos a la gente qué era lo que estaba ocurriendo con la educación, y recibíamos de ellos muchísimo respaldo, que es algo que... Cosa que antes no se recibía. Y en términos de la paz, es un movimiento que en lo esencial, digamos, respalda este camino que se está abriendo en Colombia. Claramente los estudiantes consideramos que para nosotros como gremio y también para el país esto es un avance significativo. Es evidente que el proceso de solución política del conflicto armado puede tener problemas, pero no por miedo al posconflicto o al posacuerdo tenemos que dejar de finalizar el conflicto. Yo creo que es una cosa que tenemos que seguir haciendo. Creo, sí, es importante que debatamos sobre eso, pero yo quisiera agregar una cosa, y es que
El panorama es un panorama que desde mi perspectiva es como un poco escalofriante en la medida en que el gobierno ha dicho que lo que se viene... No uses ese término. Quedamos asustados. Está bien, está bien. Y ahora que se acaba de vincular el ELN. yo quedé asustado. Bueno, escalofriante. está bien. No, el panorama no, el Es panorama... esperanzador. Pero yo tengo un temor y es que el gobierno diga al otro día ya no hay problemas en Colombia. Ejemplo, han dicho que van a proponer una reforma pensional que a las mujeres nos aumenta la edad de pensión, una reforma tributaria como lo plantea ahorita que nos deja a las universidades públicas sin recursos, que sube el IVA al 19% y lo mete en la canasta familiar. Y creo que los estudiantes y también todos los sectores del país debemos aprovechar este momento para revisar hacia dónde vamos. Y con lo que tú hablabas ahorita de las experiencias locales, no solamente en la universidad, sino en todo el país, los estudiantes hemos venido abriendo espacios de discusión sobre esto en todas las universidades. Te cuento que en la Universidad Sergio Arboleda, yo estuve allá ayer, hubo un debate con todos los partidos políticos y movimientos políticos sobre la paz. Entonces, eso estuvo lleno, repleto de jóvenes, que es el panorama esperanzador, es el panorama esperanzador en el que quiero hacer énfasis, en la medida en que considero que... un panorama de construcción colectiva. Esta generación, yo tengo una fe inmensa en esta generación, porque creo que antes había algo que hoy hay algo que antes no había, y es todos estos jóvenes, todos estos yo te voy colombianos a que con quieren... una propaganda que hizo la MANE. A ver. La MANE salía en los medios, en redes, diciendo esto: un soldado le cuesta al Estado solo tenerlo en las carreteras haciendo así sin gastar nada, sin tirar un tiro, sin nada, 18 millones. Un estudiante le cuesta al Estado en la Universidad Nacional 3.600.000. Y esa propaganda es muy interesante porque nos muestra todo lo esperanzador que es que un país no invierta en la guerra. Es que una inversión en la guerra es la inversión más absurda que existe. Entonces, yo sí no usaría el término escalofriante. No, creo que podemos construir, creo que esa pasión de los jóvenes debemos canalizarla. Yo invito a los jóvenes a que sigan siendo rebeldes, independientes, pero respetuosos. Claro. Pero argumentando, pero no chiflando. Si llega el presidente de la República, hay que aplaudirlo, y él tiene que aprender a escuchar a los estudiantes, porque no lo ha hecho, y los estudiantes tienen que aprender a escucharlo a él. Eso es lo que uno llamaría un país en paz. O sea, un país en paz es un país donde gente con distintas ideologías no la maten porque tiene una ideología distinta, pueda expresar diferencias religiosas, de género, de raza, de clase, y todos nos enriquezcamos de allí. Yo sí veo un futuro muy alentador, mucho más ahora con el ingreso del ELN ahorita a estos procesos. Jennifer decía que la conciencia cambió, ¿sí? La forma en los estudiantes, la forma de hacer las cosas cambió. Yo creo que hablando de las emociones y de la mente. ¿Tú lo ves en tus estudiantes? Yo lo veo en mis estudiantes, que está empezando, yo creo que están empezando a entender lo que hemos vivido, ¿sí? Pero uno todavía ve en las calles, hay mucha resistencia un ambiente, todavía. Manejar en una ciudad le muestra a uno el problema emocional. Claro, completamente. O sea, pero es terrible. Somos violentos en el carro, somos violentos en todas y se partes. siente con derecho por ganarse un metro. Por ganarse un metro. Es que yo quisiera agregar frente a ahorita el episodio al que tú hacías referencia en la universidad. Creo que en el país no se han agotado los temas por discutir, y en esa medida deben hacerse con todas las... Es que los vamos a discutir vamos a tenerlos siempre. Claro. Nunca. Yo lo que quiero plantear, es que esta discusión no va a ser una discusión personal. Decía a mí, por ejemplo, el presidente, puede que él sea una excelente persona, que tenga todas las cualidades que un ser humano debe tener, pero hay elementos concretos históricos que él ha venido implementando con su gobierno y que ha participado en los anteriores. No es lo único. Un segundo, Jennifer, pero tú tienes no que discutirle a él como él, sino sus ideas. Tú puedes oponerte cualquier planteamiento de cualquier persona, pero hay que reconocer que el oponente tiene los mismos derechos míos. Lo que no es lógico es que a un presidente uno lo reciba con chiflido,
porque se acabó la discusión. El chiflido, llamémoslo, el argumento más malo de todos, o con bala. Sí, o sea, y a no los hay argumento, opositores se acaba no el hay argumento. argumento. A los opositores, tú lo sabes bien, en Colombia, Sí, claro. mueren. Y a los de mayor humor, como Jaime Garzón. Si me eso permites una produce anécdota tristeza. pequeñita. En el Adelante 2011, porque vamos a hacer un cierre. Ya, por muy favor. pequeñita, muy pequeñita. En el 2011, cuando estábamos en el debate con la exministra de Educación y estábamos en el debate, pues todas las cifras demostraban que los estudiantes habíamos ganado, ¿sí? Toda la investigación que habíamos hecho. Entonces le dijimos como ministra, usted perdió, retire la reforma. Y ella nos respondió, si a ustedes no les gusta la reforma, pues ganen las elecciones. Ese es el estilo del debate del gobierno que hemos tenido. Pero se retiró la reforma de todas maneras. Con la digámoslo. fuerza de la pero digamos, hay movilización, un fue por la diálogo fuerza de la permanente movilización. y es un ¿Qué diálogo es vivo. lo que debe ser? Con participación de las distintas fuerzas, con los estudiantes, los profesores. Bueno, hagamos, Sí. tenemos un par de minutos, enfoquémonos en el tema del comienzo, la educación y la paz, contribuciones, digamos, creo que ha sido un debate rico, cómo desde la universidad contribuimos a la paz y a este proceso que estamos viviendo, digamos, no solo del fin del conflicto, sino de construcción de una paz más estable y duradera. Yo creo que desde el entendimiento del contexto, de lo que hemos vivido para poder construir juntos, ¿sí? y creando esas herramientas de respeto, de trabajo en equipo, de creatividad, claro que seguimos con algunas prácticas de educación tradicionales, pero creando esas herramientas para que podamos construir a partir del entendimiento de la situación que vivió nuestro país y que sigue atravesando y que seguramente seguiremos por unos años más. Jennifer. Bueno, yo considero que esta generación del país es la generación que le faltaba para entregarle a todos los colombianos que faltan por venir un país en mejores condiciones, y creo que la solución política al conflicto armado en Colombia nos brinda todas las garantías para que ahora sí podamos prácticamente coger el país por delante y poder decir hacia dónde es que queremos ir. Creo que el papel de los jóvenes y de la educación es fundamental, que el papel de los trabajadores en este aspecto es relevante, y que es a través de la organización, de la concientización y de la movilización pacífica, masiva y creativa, que podremos garantizar las condiciones a las que me refería al principio, de un país en serio, soberano, democrático, con educación, con empleo de calidad para todos los colombianos, que yo sé que y estoy convencida de que valen muchísimo la pena. Gracias, Yo creo Julián. que la educación tiene que dedicarse a lo básico. Y lo básico es desarrollar en los individuos competencias para pensar, argumentar, convivir, leer, escribir. Eso es un cambio general de todo el sistema educativo. Segundo, creo que la educación tiene que enseñarnos a ser más tolerantes con la diferencia. Tercero, Colombia la semana pasada hizo 6 de 6 puntos en la selección, en Sí. los partidos. ¿Qué Llegamos es eso? a 10, Llegamos a 10, pero hicimos 6 de 6. ¿Qué es eso en educación? Es trabajo en equipo. Sí. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Mira, hoy no hay sistema educativo. Hoy la universidad no tiene nada que ver con el colegio no tiene nada que ver con la educación inicial. El SENA es rancho aparte, o sea, no hay sistema. El profesor de matemáticas no tiene nada que ver con el de educación física. Tenemos que aprender a más en trabajar equipo. en equipo. Esa es, yo diría, una también contribución fundamental de la educación a un mejor país. Bueno, me quedo con esta frase de Julián de trabajar en equipo por la paz desde la educación. Agradecemos a nuestros invitados, a ustedes buenas noches, estuvimos en Conversemos en Paz. Muchas gracias.